Bien, vamos a continuar entonces. Esta es la segunda grabación de media hora. Estamos iniciando la materia Economía Política para la carrera de Derecho y en esta conversación, en esta reunión, en este video, vamos a abordar un material de la bibliografía que, si bien es sumamente sencillo, es de lectura inevitable, es algunos conceptos del capítulo 1 del Manual de Economía de Gustavo de Marco. Si bien algunos de los conceptos, esto está todo en la PEDCO, si bien algunos de los conceptos merecen reflexiones y análisis, es una forma sencilla de abordar un tema sumamente complejo, que es la primera cuestión a tener en cuenta cuando retomamos esta temática que conversábamos en el video anterior, de empezar a profundizar de qué se trata esto de la economía, qué es la economía, cuál es su objeto. Bien, y respecto de esto, habíamos hablado de una gran controversia, de posiciones opuestas, posiciones encontradas, y de la diferencia entre economía política por un lado y economía por otro lado, o en términos de Guerrero, economía ortodoxa, economía heterodoxa. Entonces, para seguir avanzando y entender un poco más esta cuestión, vamos a abordar este capítulo para meternos en una temática que es clave en esta diferenciación. Y tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿La economía política estudia personas, comportamientos de individuos o estudia fenómenos sociales? Vamos a repetir. La economía política, la teoría económica o economía a secas, ¿qué estudian? ¿Cuál es su objeto? ¿Estudian comportamientos de individuos, de personas analizadas individualmente, o estudian fenómenos de carácter más complejo que son típicos o fenómenos que podríamos englobar en la palabra fenómenos sociales? Y esta es una cuestión sumamente importante, porque en la historia del pensamiento de la economía, pensamiento de todas las obras que se fueron elaborando desde distintas versiones teóricas en lo que denominamos la economía, esta diferenciación fue central. Vamos a ir viendo, en la medida que vayamos complementándolo, algo de historia del pensamiento. Y vamos a tomar algunos trabajos de Axel Kicillof, doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, quien ha escrito un interesante cuerpo de clases y de análisis sobre la historia del pensamiento, de manera que vamos a ir tomando en estos videos algunas etapas específicas para poder ir complementando esto. Pero en este video vamos a decir lo siguiente. Cuando la economía comienza a estructurarse como siempre, la economía como forma, cuerpo de pensamiento ordenado de ideas, podríamos decir siglo XVII, siglo XVIII, imagínense, hace varios siglos ya, comienza a perfilarse, comienza a estudiar claramente, se orienta a los fenómenos sociales. Tanto es así que una de las primeras obras del siglo XVII que caracteriza lo que se denomina la escuela fisiocrática francesa,
ya vamos a ir viendo, complementando con más información sobre esto, precisamente hace un esbozo de una especie de sistema económico, es uno de los primeros antecedentes que se tienen al respecto. Y por otro lado, una obra clave en la historia del pensamiento económico, que es una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que se escribió en el año 1776, escrita por un filósofo, pensador inglés, Adam Smith, también aborda claramente su estudio desde la perspectiva de la economía política. Entonces, con esta base, podemos decir que así se desarrolló el pensamiento, se desarrollaron distintas obras dentro de lo que se podría denominar un estilo, una forma de pensamiento que es la escuela clásica del pensamiento económico. O como se dice a veces, simplemente los economistas clásicos, comenzando por Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx. Esta forma de pensar la economía era claramente en términos de economía política, por varias razones, pero quizás la primera que deberíamos citar es que engloba o aborda, mejor dicho, el estudio de la economía, no refiriéndose a individuos, a comportamientos individuales, si bien se hacen referencias, sino tratando de identificar grandes comportamientos, y movimientos y procesos dentro de la sociedad. De manera que este es un primer dato, porque 100 años después de esto, sobre finales del siglo XIX, un poco antes, dentro de quienes pensaban la economía, se da un cambio muy significativo. Y es este giro hacia el análisis de los comportamientos individuales. Lo vamos a volver a ver, pero en términos generales podríamos decir que la economía política estudiaba determinados procesos sociales y esta nueva economía que surge, que podríamos llamar economías secas o teoría económica o economía ortodoxa, abandona este análisis de procesos sociales y va a tomar como objeto a los individuos, pero no solamente a los individuos, sino que va a construir un modelo de comportamiento individual muy particular, una síntesis, una estructura de cómo se actúa, cómo actuamos en términos de nuestra inserción en los procesos económicos. Este giro hacia lo que se denomina el individualismo metodológico ha hecho que se produzca una brecha muy importante en todo el desarrollo del pensamiento económico. Y por eso, en esta materia, nosotros presentamos economía política, pero también presentamos esta otra alternativa de comprender la economía para poder analizar las diferencias y las diferencias y las contradicciones entre una y otra. Dicho esto, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es bueno, ¿dónde está? ¿Por qué es tan importante estudiar al individuo o estudiar el sistema social o la sociedad? Bueno, y ahí aparece la vinculación digamos, aparece otra línea de discusión sobre que gira alrededor del individualismo metodológico, pero que podríamos resumir en esta diferenciación fundamental que es nuestro comportamiento individual, lo que hacemos, nuestras conductas, están determinadas
socialmente, es decir, nos comportamos en función de determinados procesos sociales de los cuales formamos parte y dentro de los cuales estamos integrados, o es al revés. Los comportamientos individuales son los que van configurando procesos sociales. Bien, esta cuestión, más allá de ser planteada, quizás no en términos de una cosa o la otra, para decirlo de una manera muy resumida, el individuo determina la sociedad o la sociedad determina el individuo. Somos lo que la sociedad marca o construimos la sociedad. Son preguntas que giran más o menos alrededor de la misma problemática. Es un tema que vamos a seguir profundizando a lo largo de toda la materia, pero tiene que ver, y por eso tomo esta, para iniciar, y recomiendo fuertemente la lectura de este material de Marco, va a ir conformando la idea de sistema, ir entendiendo que los individuos, la sociedad, estamos integrados, conformamos sistemas. Entonces, ahí nos detenemos porque De Marco, en unos esquemas muy, muy sencillos y muy introductorios, pero que resultan sumamente útiles, muestra la diferencia entre lo que es un conjunto y lo que es un sistema. Entonces, un conjunto, que podríamos tomar como antecedente la idea de conjuntos que utiliza la matemática, el conjunto de los números reales, el conjunto de los números naturales. El conjunto, ¿en qué se diferencia del sistema? Bien, el sistema es un conjunto, pero además incluye un determinado patrón, unas determinadas formas de relaciones entre quienes componen el conjunto. Vale decir que no podríamos entender el comportamiento de un sistema únicamente observando, analizando o estudiando el comportamiento de cada uno de sus componentes. ¿Por qué? Sería insuficiente. Estaríamos avanzando en un sentido de alguna manera equivocado. ¿Por qué? Porque para comprender el comportamiento de cada uno de los componentes del sistema, tenemos que entender que estos componentes están relacionados entre sí y además estas relaciones configuran una forma particular, tienen una manera particular, tienen un diseño particular que contribuye al comportamiento de cada uno de los componentes del sistema. Bien, podemos, de hecho acá hay dos ejemplos muy sencillos que solemos dar en clase y los cita De Marco acá. Por ejemplo, cuando decimos sistema digestivo, desde el punto de vista del estudio de la anatomía, no estamos refiriéndonos solamente al estómago, el esófago, los componentes del sistema digestivo, sino cómo funciona ese conjunto total de manera que cada uno de los componentes está integrado. Y lo que pasa en el estómago, lo que pasa en el hígado, lo que pasa en los distintos componentes, tiene que ver, en cada uno de los componentes, tiene que ver con el comportamiento del sistema. Nosotros mismos, biológicamente, somos un sistema donde sería incompleto fragmentarnos, si bien se puede hacer para estudiar, sería incompleto fragmentarnos en sistema nervioso, sistema digestivo, sistema muscular, esqueleto, sistema. Otro ejemplo muy cercano, más cercano a lo que están ustedes, son los sistemas normativos. Ustedes van a estudiar sistemas, un conjunto de normas donde no van a ir aprendiendo cada ley, cada ordenanza, una constitución, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, no la van a ir estudiando de manera aislada, sino porque esto no es así.
habla de un sistema normativo, ¿no? La Constitución Nacional, las leyes, los decretos presidenciales, distintos rangos de normas, y estas normas bien, de manera entonces que la presentación de la economía política como una ciencia que aborda el estudio de una parte del sistema social es lo que caracteriza y lo que diferencia este abordaje científico del abordaje que denominamos ortodoxo o tradicional o de teoría económica, más vinculado a los comportamientos de los individuos. Y hay otra cuestión importante que cita el trabajo, y es la idea de el sistema social compuesto por diferentes dimensiones. La sociedad puede ser interpretada o vista como un sistema que puede ser observado desde distintas dimensiones. Entonces, hay una dimensión cultural, una dimensión social, una dimensión antropológica, una dimensión política. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad es algo que se puede cortar en pedazos y fragmentar para ser estudiado. Definitivamente no, no es así. El proceso que corresponde, lo que se hace desde el punto de vista del conocimiento, es tratar de, al solo efecto del análisis, solamente para estudiar, tratar de tomar un subsistema, el sistema económico, como parte de un sistema mayor, que es el sistema social o la sociedad, y tratar de individualizar sus características, avanzar sobre su conocimiento. Ahora, este recurso analítico, que es un recurso para aprender, tal cual ustedes van a aprender el Código Civil, pero esto no significa que el Código Civil esté desvinculado, no esté interrelacionado con todo el resto, con las normas comerciales. Este recurso analítico no implica la pérdida de carácter complejo del estudio de la economía. ¿En qué sentido? Si estudiamos los procesos, la economía como un subsistema de la sociedad, lo estamos estudiando sabiendo que este subsistema está interrelacionado y funciona acompasadamente, está integrado a un sistema social, a un sistema político, a un sistema cultural, al resto a un sistema ambiental, ecológico o de recursos naturales que forman parte de este gran objeto complejo de estudio que es la sociedad. De ahí que solo a los fines analíticos se hace una especie de corte, una especie de, entre comillas, de corte, para poder definir o ir avanzando en cuanto a qué parte de la sociedad estudia, y está interesada en la economía política. Y ahí debemos hablar de procesos. En la sociedad se generan múltiples procesos. ¿Por qué hablamos de procesos? Porque el proceso es algo que tiene incorporado, es una categoría, un concepto que tiene incorporada la dimensión temporal. Un proceso es algo que transcurre en el tiempo. Entonces, los procesos que estudiamos desde la economía, que estudia la economía política, son procesos que para ser entendidos, para ser profundizados, deben estar vistos y analizados
considerando, tomando en cuenta la dimensión temporal. Es decir, ¿qué pasa con el tiempo en estos procesos? Vuelvo a repetir, todo esto lo vamos a ir complementando y profundizando a medida que vayamos en los distintos videos. Entonces, acá aparece, podríamos decir, aparece el proceso madre, o el proceso más importante, o el proceso central que aborda el estudio de la economía por una parte y la economía política por otra, que es el proceso de producción. Dentro de la gran cantidad, innumerable cantidad de procesos dinámicos que la sociedad genera de manera continua, muchos de estos procesos contradictorios, opuestos entre sí, el proceso de producción es el proceso que interesa especialmente a la economía política. Esto no quiere decir que el proceso de producción no pueda ser estudiado desde otras disciplinas complementarias, otras disciplinas que no son la economía. Sin embargo, el análisis del proceso de producción como un proceso social es lo que preocupó en esencia y es lo que motivó el análisis y el surgimiento de la economía política en el siglo XVII y el siglo XVIII. Acá convendría hacer un comentario. Cuando nosotros pensamos en términos de nuestras percepciones sobre hechos económicos, se nos pueden presentar, o sobre la economía, se nos pueden presentar distintas figuras. Se nos puede presentar la figura de la inflación, la figura de los precios, la figura del comercio, una serie de indicadores que de hecho sí son actividades, hechos emergentes que tienen que ver claramente con lo que le interesa a la economía. Sin embargo, es en el proceso de producción donde aparecen las particularidades más ricas en el sentido científico que permiten avanzar en el conocimiento de nuestra sociedad desde un plano que vaya más allá del sentido común o de lo sensorial. ¿Y esto por qué? Bien, cabría acá entonces hacer un pequeño comentario ¿qué entendemos por producción? ¿Y qué es la producción? Bien, podríamos asociarlo a transformación. Si lo miramos desde una perspectiva eminentemente técnica, producir significa tomar una serie de elementos que podríamos agrupar en el concepto de insumos o input, y a través de un proceso de transformación, combinación dinámica de estos elementos, obtener un resultado distinto, que es un producto. Entonces podemos pensar, y de hecho está bueno que ustedes busquen ejemplos en la realidad, de todo lo que podría incluirse dentro de esta idea de proceso productivo. Por ejemplo, si nosotros tomamos algo que utilizamos muchísimo, que es nuestro teléfono celular, o esta misma computadora con la que nos estamos comunicando, son productos muy utilizados en esta etapa de la historia de la humanidad, podemos tener una idea de la cantidad de insumos, partes o componentes que llevan, la complejidad del proceso de transformación. Imagínense ustedes producir una computadora o producir un celular, y el resultado. Entonces, ahí interesa particularmente destacar dos elementos
que no son particularmente los que más se destacan en las aproximaciones convencionales del abordaje de la economía, y que son el conocimiento y las relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción. Imagínense ustedes que para producir una computadora, más allá de cómo nosotros la veamos como objeto material, o un celular como objeto material, imagínense ustedes la cantidad de conocimientos complejos que durante toda la historia de la humanidad se tuvieron que ir acumulando hasta poder lograr la producción de estos artículos informáticos. Imagínense ustedes, estamos hablando de microcircuitos electrónicos, estamos hablando de sensores, estamos hablando de una cámara que está incorporada, yo hablo en la computadora y grabamos. Es decir, piensen ustedes la cantidad de siglos de conocimiento que hay incorporados en este proceso de producción. Entonces, es muy importante darse cuenta que producir no es meramente un hecho técnico, sino que básicamente es el resultado de conocimiento acumulado a través de siglos de la humanidad. Sobre este tema vamos a volver. Y el otro tema, que es el tema esencial, yo diría, de la economía política, es la dimensión social del proceso productivo. ¿Quiénes participan en el proceso productivo? ¿Cómo se organizan los que participan en un proceso productivo? ¿Qué relaciones se establecen entre sí? Y ahí es donde aparece la necesidad de configurar y darnos cuenta y configurar nuestra idea, configurar una idea apropiada de proceso productivo, de proceso de producción, en la cual el proceso de producción es un proceso netamente de interacciones sociales, de interacción entre distintos grupos, subgrupos, individuos. Y además, no es un proceso pacífico, es un proceso lleno de relaciones particulares, relaciones de fuerza, relaciones de poder, relaciones legales, distintas jurídicas, distintos tipos de relaciones que vinculan a las personas unas con otras en el hecho de producir. Entonces, recopilando, la dimensión de conocimiento y la dimensión de proceso social de la producción son fundamentales para poder ver más allá de lo que habitualmente entendemos como producción simplemente en su faceta técnica. Decimos, bueno, si queremos producir hierro, bueno, la industria siderúrgica tiene una serie de procesos tecnológicos, es decir, está la parte técnica, pero tenemos que ver que de esa parte técnica tiene incorporado el fenómeno del conocimiento y tiene incorporado lo que es fundamental para los economistas clásicos. ¿Qué pasa con las relaciones entre las personas en ese proceso de trabajo social? Teniendo en cuenta además, una cuestión fundamental, que es que este proceso de producción es uno de los componentes típicos, característicos y particulares de nuestra especie, de la humanidad como especie. Y ahí pasamos a dos ideas que me gustaría dejar para el final de este video, que es la idea de trabajo, producción como trabajo, y a la vez la idea de trabajo como proceso definitorio particular de los seres humanos en tanto especie, no de los seres humanos, sino de la especie humana.
Y en este sentido hay un comentario de Marx en su obra El Capital, donde lanza una idea explicando por qué las especies animales no trabajan. Trabajan, pero no trabajan en el sentido humano. Entonces él dice, observemos las abejas producen, trabajan y producen. Pero lo que el ser humano tiene de definitorio, de diferenciado respecto de las especies animales, es la capacidad de planificar y manejar el pasado, el presente y el futuro de su proceso productivo. Para explicarlo con una palabra sencilla, los seres humanos somos especies de... la especie humana funciona como un conglomerado de arquitectos, en el sentido de que no solamente construyen, sino que piensan y planifican. De manera que este concepto de producción como trabajo privativo o especial de la especie humana planificado es el objeto, lo que interesa básicamente al estudio de la economía política.